fiscal Diana Salazar filtraba información a Fernando Villavicencio y a periodistas, según los chats filtrados del teléfono inteligente de Fernando Villavicencio. Cristian Zurita no negó la veracidad de los mensajes de su amigo. Y lo ponemos amigo entre comillas, porque si uno tiene de esa clase de amigos, pues ¿para qué enemigos, amigas y amigos? Y a continuación, este tema, los chats filtrados del celular inteligente de Fernando Villavicencio, los vamos a abordar junto a la doctora Angélica Porras, quien es fundadora de Acción Jurídica Popular y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Angélica? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Hola, Fran, muchísimas gracias como siempre por el espacio en retrospectiva. Para mí es un honor estar aquí y a las órdenes. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por acudir al llamado y en este caso, primero, Angélica, por lo obvio, primicias de algunos medios de comunicación de alcance digital a nivel nacional y algunos medios de alcance nacional dijeron que fueron ustedes las que habían revelado estos chats. Primero preguntarte, yo sé la verdad, pero Angélica, ¿ustedes filtraron estos chats del teléfono de Fernando Villavicencio? Primero nosotros no hemos tenido estos chats y si los hubiéramos tenido, ten la seguridad que desde el primer momento los habríamos hecho conocer, porque es una cuestión de transparencia, es una cuestión de, no de la vida personal del dueño del celular, no, es, son las conversaciones, las negociaciones, las trampas, las obstrucciones de la justicia que se hacían desde un funcionario público de alto nivel como es un asambleísta y muchísimos otros como por ejemplo la fiscal general, jueces de la Corte Nacional o incluso de intercambio de favores, de publicaciones con periodistas de diversos medios de comunicación. Entonces, nosotros nunca tuvimos acceso a ese documento, sino que hace algunos días apareció este video de Anonymous que nadie le hizo caso, la verdad. Entonces, pero aparece luego una respuesta de la fiscal. Entonces, inmediatamente una se pregunta, ¿cómo? Si es un video al que nadie le está haciendo demasiado caso y la fiscal o la fiscalía, porque en realidad firma la fiscalía, sale inmediatamente a decir, el teléfono no lo tiene nadie porque está en el FBI, es falso que alguien lo tenga, aunque no se pronuncia sobre el contenido. Entonces, y dice que está en el proceso esa copia del contenido, dice que en ese proceso ya hay sentenciados. Entonces, ante esa alerta de la fiscal, en realidad, nosotras con atención nos ponemos a ver y a buscar lo que dicen Anonymous y nos llega, pudimos acceder a este link que después conocimos que le llegó a bastantes periodistas, a bastantes personas. A mí, por ejemplo, a mi teléfono nunca me llegó, pero a varios compañeros míos sí. Entonces, ahí fue que había este link, se pudo entrar al link, había que bajar estos documentos y empezamos a buscar qué hay, ¿no? Y una de las primeras cosas entonces nosotros ni teníamos el teléfono, o sea, nosotros no podemos decir como dijo un periodista de un medio digital que él tenía, no, no, nosotros no teníamos, a nosotros nos llegó porque pudimos ver este video, pudimos empezar a buscar, encontramos este link y allí nos metimos. Entonces nosotros no tenemos El ni la enlace capacidad, desde Anonymous. sí, así es, no Perfecto. tenemos ni la capacidad ni los contactos para poder conseguir algo así, no, no lo ¿Y han tenemos. tenido, y han tenido la posibilidad de hacer la réplica, quizás Primicias o algún otro de los medios de comunicación que aseguraron que ustedes habían filtrado los mensajes? Por lo menos hicieron la intención de Verás, llamar a preguntarles un principio no, básico de la comunicación jamás. social y del periodismo. Jamás, jamás. Y nosotras a estas alturas tenemos bastante claro que no hay medios
que estén comprometidos con investigar, con descubrir la verdad entre los grandes medios, entre los medios que tienen acceso digamos, de los grandes, estos medios con mucho dinero. No, no, nosotros tenemos clarísimo que estos medios efectivamente hacen lo que dijo uno de sus periodistas de emblema, administran la verdad, o sea, cuentan, o sea, mienten. Entonces, ni nos desgastamos en ese tema. Nosotros le apostamos a los medios Pero alternativos, ni siquiera un WhatsApp, ni siquiera un nada. mensaje por Ah, no, parte de Primicias o de algún otro medio. no, de ellos ninguno. El día de ayer me escribió una persona de de Plan B, ¿no? Y básicamente me dijo, doctora, yo quiero que me conteste estas preguntas, ¿no? Unas preguntas que se conocen como sugestivas, ¿no? Que no me daban a mí oportunidad de decir lo que pasó, sino que decía, ¿no le parece a usted que pone en peligro la vida de 150, así en esos términos, de 150 periodistas al haber filtrado la información? Cosas, era la pregunta, la otra ni me acuerdo. Entonces yo le digo, pero vea, usted está afirmando de antemano que yo los filtré, que yo los tenía, y eso no es cierto. Ni yo los tenía, ni yo los filtré, porque si los hubiera tenido, tenga la seguridad que habría presentado la denuncia respectiva y los habría hecho públicos hace rato. Porque a mí me parece que la transparencia en la gestión pública, y más aún con las cosas que hay ahí en ese celular, no de la vida privada, sino de cómo se gestiona la justicia y la política en este país, yo ya le hubiera hecho conocer. Pero entonces, ese tipo de preguntas me hacía, ¿no? Después me decía, cuando yo le explico, me tomé el tiempo para explicarle, digo, vea, yo no he filtrado, yo no tenía, todas estas cuestiones que aunque no debía, las expliqué. Me dice, pero entonces usted no se siente responsable de poner en juego la vida de 150 periodistas al al reenviar o al hacer una, eh, este, una refiltración, una palabra así utilizando, no me acuerdo en este momento, esos chats. Entonces le digo, o sea, si yo le decía, en cambio, le respondía, bueno, ¿y qué le parece las personas que fueron expuestas a extorsión, expuestas a manipulación, expuestas a fraudes procesales, metidas a la cárcel por obstrucción de la justicia, no hecha por ellos, por los que pagaron las consecuencias, sino por las más altas autoridades de este país? O sea, no hay que tomar en cuenta lo que les pasó a las vidas de estas personas. Y le parece que los periodistas, que se llaman así, no todos por supuesto, sino algunos de los que aparecen allí, que piden, por ejemplo, que se les gestione visas. Hay un caso específico de una periodista de De lo un, cual, de lo cual vamos a hablar a continuación. Y bueno, gracias ya a la aclaración de la doctora Angélica Porras, y bueno, los que somos y estuvimos al tanto de de estos chats, sabemos que fue anónimos. Pero amigas y amigos, así tenemos también una prensa que ni siquiera hace el principio básico. Uno cuando va a la academia, cuando va a la facultad, cuando va a la carrera de comunicación social, lo primero que te enseñan ahí es a preguntar, ¿fue usted? Y antes de asegurar algo, investigar. Investigar en realidad, estoy 100% seguro que la doctora Porras y la arquitecta, corrígeme si me equivoco, ingeniera. Schettini, ingeniera, Schettini, Ujú. fueron las que publicaron esto. Y de ahí sí lanzar el titular, pero no, aquí primero lanzamos la piedra y luego escondemos la mano. Pero bueno, vamos a abordarlo. Antes de eso, como siempre, es un gusto con todos los que están conectados. Vamos a leer brevemente, tenemos cientos de comentarios en todas las plataformas, pero vamos a leer brevemente lo que nos han dicho. Ceci Guerrero, exacto, Villavicencio le gustaba jugar con fuego, pero nunca pensó que alguna vez iba a ser quemado. Murió en su propia ley. El que a hierro mata, a hierro muere. Uy, este comentario está fuerte. Carmen Sánchez, Dios bendiga a nuestra fiscal Diana Salazar y a los familiares de nuestro líder Fernando Villavicencio. Bendiciones. ¿Cómo anda Pilco? Los corruptos siempre fueron ellos, decía siempre Rafael Correa. La idea es que Novoa y sus panas van a sacrificar a la fiscal porque ya no les sirve. Todo el mundo, bueno, todos los comentarios que nos llegan siguen siendo fuertes. Ceci Guerrero,
Dios no bendice a los corruptos. Merlin y a Selga, buenas tardes con todos, saludos cordiales desde Ibarra, desde la querida Ciudad Blanca, a quienes enviamos un saludo fraterno. Hace poco estuvieron de fiestas, como siempre, muy calurosos en sus festividades y sobre todo con el cariño que siempre los reciben. Angélica, antes de irnos al tema medular que nos ha traído el día de hoy, supimos hace poco que en la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron con respecto a las violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y demás. Y entre ellos también se nombró a lo que ustedes, doctora Angélica Porras, y a la ingeniera Priscila Schettini, habían recibido por parte del Estado ecuatoriano acusaciones como por ejemplo la de violencia de género en contra de la fiscal Diana Salazar, entre un sinnúmero de acciones que han recibido en su contra. Brevemente quisiera que nos comentes cómo está esas resoluciones que se está dando en la ONU. Sí, efectivamente hubo un pronunciamiento, una preocupación de uno de los comisionados que se manifestó y se le preguntó al Estado ecuatoriano que qué se había hecho para asegurarnos el normal desempeño de nuestro papel como defensoras de derechos humanos. Y claro, se hacía referencia a los procesos judiciales, judiciales en nuestra contra que se consideraban procesos injustos, como por ejemplo el del Tribunal Contencioso Electoral, que nos sanciona por violencia política de género. Y claro, la razón, ¿por qué la consideran injusto? Porque cuando uno mira sin apasionamiento lo ocurrido, está clarísimo que la razón por la que nos sancionan es porque nosotras denunciamos el plagio de la tesis de la fiscal. O sea, dicho en otras palabras, por atrevernos a decir, vea, usted, señora fiscal, copió en su tesis de grado, merecimos una sanción del Tribunal Contencioso Electoral. Y además, recuerden ustedes que también nos abrieron una investigación previa en la Fiscalía por delito de odio, diciendo que nosotros habíamos generado reacciones de terceros en contra de la ley. Seguro, con esto que de los chats, seguro dirán lo mismo. Dirán que a nosotros, porque ya hicieron precedentes sobre eso, ¿no? Y dirán que nosotras, al haber sacado estos chats, el haber hecho público o el haber señalado que están publicados en ese link, que por cierto ahora ya está desaparecido ese link, ¿no? O sea, alguien hizo algo para desaparecerlo. Entonces, Precisamente queríamos hacer el ejemplo de poder ingresar al enlace y todo por el estilo con producción. Sin embargo, ya se cayó el enlace, así que así es. ya no se lo puede realizar. Entonces fíjate que para ellos está súper claro que la razón por la que nosotros merecimos esta sanción es por habernos atrevido a decir que una autoridad ecuatoriana copió en su tesis. Y eso obviamente en cualquier país del mundo, en cualquier lugar donde se debaten derechos, no solamente es un atentado a la libertad de expresión, sino una violación del derecho de los ciudadanos a ejercer control del poder. Entonces, por esa razón es que se le pidió explicaciones al Ecuador. El Ecuador no dijo absolutamente nada y conste que la intervención del comisionado fue pequeñísima, pero ahí, por ejemplo, está todo, falta todo lo que le pasó a Priscila, o sea, todo lo que ella vivió en carne propia, que se le entraron a la casa, que le pegaron, que le decían que se calle, que le van a matar. Bueno, todo lo que pasó Le alrededor. expusieron, le expusieron el lugar de donde vive Priscila también, ¿no? Claro, se le expuso el lugar donde vive con coordenadas exactas, a tal punto que ella tuvo que abandonar el país, no por gusto, por varios meses para sentirse a salvo con sus tres niños pequeños, porque entraron a la casa y le apuntaron con armas de fuego. Entonces imagínate tú, y esto todo en torno a la defensa que ella hizo de su esposo Freddy Carrión, que ahora con la revelación de estos chats es más que comprobado que todo lo que nosotros dijimos sobre las irregularidades que se produjeron en el proceso están más que comprobadas, ¿no? O sea, hubo varios partes procesales, se cambió la verdad de los hechos en esas partes procesales, se manejó información
Reservada, es así reservada porque estamos hablando de un supuesto abuso sexual. Esa información no podía ponerse en conocimiento de otro poder del Estado y peor de los señores periodistas. No podían ponerse porque era reservada y sin embargo en estos chats aparece cómo se filtran las fotos, cómo se les hace, se le hace conocer a un asambleísta del país cuáles son los partes policiales y cómo van cambiando la versión de los hechos en esos partes policiales. Se reconoce todo lo que nosotros hemos dicho, todo lo que nosotros logramos probar con otros medios, ¿no? Con otros documentos, pero ahora resulta que era más que cierto y además que la fiscal general estaba directamente involucrada. Entonces, la pregunta ahí de fondo es, ¿se deben exponer esos chats cuando tienen información de cómo se gestiona el gobierno, cómo se gestiona la justicia? Y la respuesta es sí, porque ahí no se está exponiendo ni la dirección del fulano, ni o sea, los datos personales, aquellos que podrían ponerle en peligro. No, no, no. Se está mostrando cómo se gestiona la política, cómo se gestiona la justicia en nuestro país. Entonces, hay un principio de transparencia de la gestión pública y por esa razón es que esos chats, primero son información pública, si quieren podemos explicar cuál es la calidad que tienen dentro del proceso, que no es reservada, y, y además de eso es con el fin de lograr transparencia. Ya que nos vamos al tema de los chats, Priscil, Angélica, dentro de los chats pudimos observar que estaban periodistas, estaba la fiscal Lady Diana Salazar, estaba Capaco, Carlos Pareja Cordero, estaban algunos actores, en fin, cerca de 9.000 chats que tranquilamente un día de programa podríamos hablar de todos ellos. En este caso específico, con el caso del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, a quien lo acusaron de algo que no cometió, que nunca se mostró las pruebas, ¿cómo pudo haber incidido Fernando Villavicencio en este tema específico en contra del ex defensor del pueblo, que sí había estado del lado del pueblo, acusando a Moreno de las violaciones de derechos humanos que se dieron durante octubre del 2019, entre un sinnúmero de cuestiones que el actual defensor del pueblo prácticamente he visto hacerlo, hacer ferias, estar en otras cosas menos en lo que debería estar? Eh, bueno, yo creo que con Freddy Carrión inicia una práctica del sistema de justicia que involucra a un elemento que antes no estaba. Siempre el sistema de justicia ha sido botín político, utilizado para perseguir enemigos, etcétera, etcétera. Pero en los momentos actuales, y Freddy es el caso específico, el caso que da inicio a esta forma de persecución, es la intervención de los medios de comunicación. Porque cuando antes de que se pronuncie la justicia, antes de que la fiscalía abra investigación, ya se sentencia en los medios de comunicación. Y eso es lo que ocurrió en el caso de Freddy Carrión y eso se demuestra en los chats. Antes de que todo empiece, porque el proceso empieza el 17, claro, ahí hay una alteración de la fecha. Después se dice que no, que ha sido un error informático, que no sé qué, pero en realidad empieza el 17, pero el 16 ya se hicieron la detención de Freddy, etcétera. Antes de que todos estos hechos relacionados a la acusación en contra de Freddy, porque acuérdate que la audiencia de flagrancia se hace en la noche, a las 11 de la noche, en la mañana del 16 ya se estaban intercambiando documentos entre la señora fiscal, el señor Villavicencio, y eso incluía fotos. ¿Fotos de qué? Del supuesto delito. ¿Y quién le mandaba eso? No era una persona cualquiera que le decía, vea, asambleísta, tome esta foto. No, no, era la fiscal general del Estado. O sea, no es cualquiera, es una de las más altas autoridades del país. Entonces le mandaba fotos y esas fotos y esos videos
luego aparecen y aparecen en primer lugar en los medios de comunicación. Entonces, en los medios de comunicación ya se hace un relato. Abusador sexual, violador, borracho, ¿con qué elementos? Con los elementos que la misma fiscalía filtra. Entonces, más bien ahí, en lugar de hacer lo que debe hacerse en una investigación fiscal, que es investigar, saber cuáles son los elementos de convicción, para ver si es que lo acuso, y ahí tenemos ya un acusado, lo que se hace aquí es al revés. Primero le entrego a los medios para que los medios se encarguen de tildarle, como ahora, como ahorita con nosotras. Los medios se encargaron de decir, sí, ustedes fueron los que filtraron, irresponsables, no sé qué, no sé cuánto. Antes de siquiera llamar a preguntar. Porque ya te digo, la única persona que me escribió a mí no es que me dice, vea, usted filtró. No, 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 me dice, oiga, ¿no le da más o menos un poco de vergüenza haber filtrado y poner en riesgo a 150 periodistas? Eso me dice. Entonces, fíjate tú cómo este elemento extra, los medios de comunicación, son fundamentales en esta nueva forma digamos, de judicialización de la política, porque lo que hace esto es utilizar a los jueces y utilizar a la fiscalía para resolver conflictos políticos. Entonces, eso es lo que se ve y el primer caso emblemático de ese tema es el de Freddy Carrión. Claro que se lo hace además con un delito del que es muy difícil defender, muy difícil defenderse. Entonces, fue muy difícil, poco a poco se ha ido mostrando cómo en realidad se fueron los hechos. Imagínate tú que una de las cosas, a mí, que me rompió el corazón, o sea, realmente me parece terrible, es que cuando se habla en esos chats de la comparecencia de la fiscal a la asamblea por el juicio político contra Freddy Carrión, el señor Villavicencio le alerta y le dice, ¿sabes qué? Están hablando del tema de los $47,000 que se encontró en esta residencia del señor Falconi. Entonces, ¿cómo arreglamos más o menos? Entonces le dice, la fiscal le dice, no te preocupes, yo ya he abierto una investigación previa. Y entonces ahí empiezan a conversar y le termina diciendo la fiscal que la hermana de Freddy Carrión era la que sacó el dinero en la maleta. Entonces, cuando quien sacó el dinero en la maleta era un familiar de la señora que supuestamente es víctima. ¿Te puedes imaginar esa tergiversación? O sea, ¿te puedes imaginar la posibilidad de que sabiendo que quien sacó el dinero en la maleta, estamos hablando ya de septiembre, cuando se hace el juicio político, de quien sacó el dinero en la maleta fue un familiar de la supuesta víctima? La fiscal dice, yo ya tengo abierta un IP en contra de Freddy Carrión por esa plata, porque la hermana estaba intentando sacar ese dinero. La hermana de Freddy, una señora que vive en Loja. O sea, ¿te puedes imaginar el extremo de la manipulación? Entonces, afortunadamente, se pudo demostrar que eso, la que denunció primero fue Priscila, y que además había un parte policial de esas casualidades que hay en la vida, un parte policial donde se decía fulana de tal, la señora fulana de tal, que dice que es familiar de fulana de tal, es la que sacó el dinero o intentó, más bien dicho, sacar el dinero en una maleta. Y después, inclusive en estos chats se dice que nadie está reclamando por ese dinero. ¿Cómo que nadie? El señor Falconi lo reclamó del principio a fin. Y es más, dijo que con ese dinero se iba a casar, que para eso tenía ahorrado y no sé qué cosas más. Entonces, fíjate, ese grado de manipulación a mí me ha dejado atónita. O sea, te puedes imaginar, encima de que te friegan la vida, porque ya te acusan de un delito que no cometiste, ya te enterraron la reputación a través de los medios de comunicación con fotografías y documentos que filtra la propia fiscal general, y encima más te voy a cargar la culpa de que porque tú estuviste metido ahí, tu hermana también está involucrada. O sea, eso es no tener límites. Y en este caso específico, Angélica, podríamos hablar de un tráfico de influencias entre la fiscal Lady Diana Salazar junto al entonces asambleísta Fernando Villavicencio. Verás, hay de todo, ¿no? Entonces hay obstrucción de la justicia, esto es obstrucción de la justicia. O sea,
cómo una persona que está encargada de investigar un delito filtra, primero primero documentación reservada, fotografías para los medios de comunicación, filtra información para que se le acabe de dar la estocada final en el juicio político, en este caso a Freddy. Pero el caso de Freddy realmente es un caso pequeño, aunque las consecuencias individuales son muy graves, son 3 años de cárcel con la reputación enterrada y todo lo demás, pero es un caso pequeño para todo lo que se ve. Entonces ahí hay obstrucción de la justicia, hay chats en los que se dice lo siguiente: necesito un puesto en no sé dónde, ¿ya? En, qué sé yo, en Santo Domingo me parece que dice. Otro dice, el señor fulano de tal debería ser juez en tal parte. Eso se llama tráfico de influencias. Eso se llama tráfico de influencias. Ahí hay otro delito. Entonces, verán, nosotros como ecuatorianas y ecuatorianos tenemos en este momento dos alternativas respecto al tema. O aceptamos cuál es la realidad de cómo se ha manejado la justicia y cómo se ha manejado la política y esas relaciones incestuosas que hay entre poderes del Estado que deben estar independientes, como son la Asamblea y el Poder Judicial, o aceptamos eso y tomamos medidas para mejorarlo, o estamos destinados a continuar en manos de la corrupción total, como es esa, porque esa es corrupción y de las grandes. A propósito de la obstrucción a la justicia, ¿qué decir de las hijas de Fernando Villavicencio? Porque primero dijeron que habían botado el teléfono al Tomebamba. Después ya reconocieron que efectivamente le habían dado el teléfono a Cristian Zurita. Y todos sabemos lo que pasó a posteriori, que ese teléfono se había ido a Estados Unidos, Ujú. al FBI, para que ellos puedan explotar la información. Bueno, no sé qué tiene que ver el FBI ahí, pero nosotros como país perdimos esa oportunidad de tener por lo menos unas luces de qué es lo que había pasado, cuáles fueron sus últimos contactos, llamadas del entonces presidenciable Fernando Villavicencio, que fue asesinado Ujú. durante la carrera presidencial. A lo que voy, Angélica, ¿es legal los chats que en este momento se han filtrado? ¿Se puede hacer alguna causa penal o no? Bueno, yo empezaría por la última pregunta. Sí, sí se puede hacer una causa penal. Y ahí hay que distinguir, porque me parece que he oído en algunas partes que dicen que esos chats no valen, que no sirven, no son legales. Mira, cuando se actúa en un proceso penal, la prueba, la que primero es indicio y luego se convierte en prueba, tiene que cumplir ciertas formalidades. Y esta prueba, que es la extracción de la información de un dispositivo electrónico, tiene que cumplir con una formalidad que se llama peritaje. Entonces, hay un perito que extrae y que eh, pero eso es para la prueba, pues. Eso, si es que tú no cumples con eso, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Porque lo que sucedió es que en este caso, ¿por qué razón, cómo, cuándo, dónde, no se sabe, termina el teléfono en el FBI? El FBI lo que hace es extraer la información y le ponen un disco duro. Ellos lo hacen tecnológicamente, lo certifican, o sea, eso es un documento perfectamente válido en Estados Unidos. Y ese le mandan a la fiscalía, le dicen, vean, nosotros hemos hecho esta extracción, tome, para que lo utilice de la forma que usted considere pertinente, ¿no? Obviamente, en el caso Pero de, Angélica, sí se rompió la cadena de custodia. sí, ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, resulta que ese documento que llega a la fiscalía es un CD. Es un CD donde está la extracción de la información del teléfono. Y ese CD tiene una certificación que dice, esta es la información que se extrajo del teléfono de fulano de tal. Ese documento entra al proceso, pero nunca fue utilizado
porque nunca se le hizo la pericia. Aquí en Ecuador tenía que haberse hecho una pericia que me diga a mí si es que esa información está alterada, está adulterada, si es que es verdad que eso lo hizo el FBI, todas esas cosas que son las formalidades de materia penal. Eso no se hizo, nunca se hizo y debió hacerse. ¿Por qué no se hizo? Para no utilizarlo como prueba. Ahora, cuando llega ese CD a la fiscalía, entra en lo que se llama cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia no es reserva de información. Ahí hay una equivocación. La cadena de custodia es un instrumento jurídico procesal que sirve para que alguien se haga cargo de que ese documento no sea alterado, no sea robado, etcétera. ¿Eso le convierte en información reservada? No. Lo único que hace es que si yo quiero obtener esa información, yo no puedo ir y agarrar ese CD y simplemente copiarlo en otra computadora, porque en esa copia puede pasar alguna mutilación, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Mediante un perito se hace una copia espejo, que se llama, cuando se trata de documentos digitales. Entonces, el hecho de que esté en cadena de custodia no quiere decir que es reservado, que se ha roto la cadena de custodia, es por decirlo menos aventurado. Porque si tomamos en cuenta la versión que ha dicho o que ha hecho el señor Boscan, él dice que a él le entregaron ese documento, que se hicieron varias copias. O sea, de lo que entendí al menos, dijo que se habían hecho varias copias y que una de esas copias, antes de llevarla al FBI, le dieron. ¿De qué cadena de custodia rota hablamos en ese caso? De ninguna, porque la cadena de custodia empieza el momento en que ese CD llegó a la fiscalía y ahí se convierte en cadena de custodia. Ahora hay un tercer elemento. El teléfono no está en cadena de custodia. El que está en cadena de custodia es la copia que supuestamente, no que supuestamente hizo, la copia que hizo el FBI sobre el teléfono. O sea que si ese teléfono lo tiene alguien, ese teléfono puede tener más información inclusive, y ese teléfono no está en cadena de custodia. ¿Y eso qué tiene que ver con la información que está en el proceso? Nada. Entonces, decir, se rompió la cadena de custodia. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que se rompió la cadena de custodia? Puede ser cierto lo que dice el señor Boscan. A mí me dieron una copia antes de que se lleve al FBI. ¿Cuál cadena de custodia? Ninguna. Y no estamos hablando de la cadena de custodia del celular. No es de esa la que está en cadena de custodia. La que está en cadena de custodia es la información extraída de ahí. Y lo que cuida la cadena de custodia es que esa información que está en ese CD no se mutile, no se rompa, etcétera. Entonces, si es que yo como público, porque ese es un proceso público, le pido a la fiscalía, oiga, por favor, déme una copia del CD que está en cadena de custodia número tal, que contiene la información me la tienen que dar. Pero aquí, Perfecto. claro, me la tienen que dar. Lo que pasa es que aquí en el caso de Freddy nos demoraron un año en entregarnos esa información. Porque hay una tendencia a esconder información. Obviamente no te pueden decir, no le puedo dar, porque es, como decía un profesor de derecho mío, es robar con escritura. Sino que tienen que decirte, ay, es que no hay perito. Ay, es que usted no ha dicho cuál va a ser el perito. Ay, es que qué miedo, ay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la explicación en torno a la cadena de custodia y eso. Perfecto. Y en torno a la obstrucción de la justicia, hay algunos abogados que dicen que en este caso las hijas pudieron haber incurrido en lo que es obstrucción a la justicia, porque bueno, todos sabemos lo que pasó. Primero que se había botado el teléfono de Fernando Villavicencio al Tomebamba, luego que en realidad se lo dio a Cristian Zurita, el mejor amigo de Fernando Villavicencio, y que luego ya pasó al FBI. En este caso, Angélica, ¿podría hablarse de una obstrucción a la justicia? Sí, sin embargo, yo en esto me gustaría ser muy clara. Sin embargo, yo creo que los familiares de una persona fallecida son los menos responsables
de cualquier situación relacionada con el intento de protección del prestigio, lo que sea. Son las autoridades las responsables. O sea, ¿cómo es posible que digamos que no fue cierto que se votó al Tomebamba? Oye, yo soy familiar. Yo tengo derecho a tratar de proteger la reputación, lo que sea, de mi padre, de mi amigo, de mi padre, de mi primo, de mi hermano, lo que sea. Ahora, la autoridad, esa autoridad no tiene la facultad de pasar por alto una prueba tan relevante. Ahí sí hay obstrucción de justicia. Entonces, sí, eventualmente podríamos decir, ah, es que mintieron y eso impidió que se administre justicia. Yo creo que no impidió, porque rápidamente se supo que había este documento y que incluso llegó al proceso. Entonces sí podríamos entretenernos en el tema de si es que hubieran dicho otra cosa, si es que tal vez no mentían, si hubiera mejorado la situación, sí, tal vez. Pero me parece a mí que no es allí donde debemos buscar el problema, es en la actuación de las autoridades y lamentablemente en la actuación de la persona dueña de ese teléfono. Porque en esa actuación de esa persona se nota que no hay respeto por la ley, que hay una serie de infracciones en contra de la ley y que muestran cómo se maneja la política y la justicia en nuestro país. Entonces, ahí debemos centrarnos. ¿Cómo es posible que todavía no se abra una investigación? Si hasta han sido capaces en la fiscalía de decir que con una llamada anónima ha sido suficiente para abrir una investigación. ¿Y cómo no han sido capaces de, con semejante escándalo, el señor Toainga, ya que la señora Salazar no puede porque ella está involucrada, de abrir una investigación? Si lo hacen a veces por una llamada anónima. Entonces, ahí tienen que abrirla y de oficio. También se la puede presentar, ya se la presentará, pero no es posible que sean tan, pero tan cínicos que pretendan hacerse los tontos con una situación tan grave como esta. De acuerdo. Y brevemente, Angélica, si quisiéramos tener una segunda parte, porque bueno, los chats revelan un sinnúmero de cuestiones. Capaco, por ejemplo, uno de los principales financistas de Fuerte, Fernando Villavicencio, también se menciona que los Isaías han sido fuerte. parte de los financistas de Fernando Villavicencio, lo cual en una segunda parte quisiéramos profundizar. Pero ¿qué decir al respecto de que a Fernando Villavicencio, siendo asambleísta, había terceros que le pagaban para hacer sus mandados, se puede decir, o no sé cómo catalogarlo? ¿Se puede Bueno, decir eso, Angélica? O sea, no sí, respondía al pueblo que lo eligió para ser asambleísta, así es. sino que respondía a terceros. Sí, así es. Mira, es brutal lo que este aspecto que tú planteas, porque estamos hablando de un representante elegido en las urnas a quien se le entrega algo todos los meses, que todos sabemos, todos entendemos que es dinero, para hacer algo que le beneficia a quién, a un grupo de interés económico. Claro, ahí en los chats aparece este señor, Carlos Pareja, que no es solito, pues. O sea, no es él. Ahí detrás hay una serie de grandes capitales que están buscando algo, e inclusive en los chats que fueron expuestos ayer por el medio digital, se planteaba que le están haciendo un juicio, que se saque ese juicio, que este otro juicio de por acá, que el fulano me tiene harto y que hay que hacerle no sé qué. Entonces, imagínate lo que es eso. Imagínate, eso significa que se está usando el poder público para cumplir con los intereses de un grupo económico particular a cambio de dinero. O sea, eso es ilegal por todos los lados que le veas. Además es no ético, además es la aberración más grande del uso del poder público porque lo que se está haciendo allí es utilizando el poder público para el enriquecimiento particular de espaldas a los intereses de la gente que lo eligió. Entonces es gravísimo, pero ahí la gran pregunta y lo que me parece a mí que
debemos avanzar es por qué y quién se beneficiaba de estos, entre comillas, favores, porque en realidad ahí hay como mandados, hay como si fuera empleado de esta persona particular y no del pueblo. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? Y entonces no es solamente el señor Carlos Pareja el que aparece por ahí. Cordero. Hay alguien. Hay alguienes que seguramente tienen mucho dinero y que así han gobernado, que ahora tenemos conocimiento de esto porque hay redes sociales, porque un teléfono puede ser extraído. Antes no. ¿Cómo serían y de antes lo las cual negociaciones? vamos, y de lo cual vamos a profundizar. Insisto, Angélica, te dejo la invitación para una segunda parte, para precisamente abordar esto como un pequeño preámbulo de todo. O sea, 9000 chats, podríamos quedarnos unos 2 días enteros abordándolo, pero lo más relevante, Capaco, Isaías, algunos periodistas y algunos que fueron también extorsionados, o incluso se puede pensar hasta vacunados, quién sabe, uno vaya a saber qué también podría haber ocurrido. Vamos a leer brevemente los últimos comentarios. Un último comentario de Angélica sobre lo que nos comentan también en las redes sociales y despedimos el programa. Daniel Arias nos dice, saludos desde la tierra más conocida del mundo, desde Durán. Sabemos la grave situación que están viviendo en Durán, amigo. Saludo cordial, esperemos que pronto se mejore la situación. Sabemos que todo no lo va a hacer, así que esperemos que en el 25 haya una luz al final de ese túnel llamado violencia o el nuevo Ecuador. Taki nos dice, hola, dicen algo de quién fue el autor material e intelectual de esa morición, nos dice, de verdad, FB está muerto. Bueno, son parte de los mitos urbanos que también se generan. Juan Carlos Salazar, toda mi admiración a la doctora Porras. Tiger Selva nos dice, alguien ya descartó si detrás de este tal Anonymous está Danielito Novoa. ¿Cómo anda Pilco? Nos dice, uy, también es una de nuestras grandes seguidoras que nos comenta, los corruptos siempre fueron ellos, decía siempre Rafael Correa. Muchísimas gracias a todas y todos por haberse estado conectadísimos en retrospectiva. Recuerden suscribirse al canal y las últimas palabras de la doctora Angélica Porras, fundadora de Acción Jurídica Popular, que nos ha acompañado el día de hoy. Bueno, yo creo que es necesario que esta crisis que nos ha permitido develar cómo funciona la política y la justicia en nuestro país nos lleve hacia una reflexión adecuada de cómo transformar esas realidades. Hay que transformarlas, no es fácil, pero si no lo hacemos, nuestro futuro es realmente triste. Entonces, agradecerte por estos espacios, son momentos para reflexionar y un saludo muy cordial a tu distinguida audiencia. Han sido las apreciaciones y comentarios de la doctora Angélica Porras, fundadora de Acción Jurídica Popular, que como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros y a comprometerte para una segunda parte, seguir analizando estos chats del teléfono de Fernando Villavicencio. Un abrazo, amigo. Hasta luego.